De la mañana, 30 minutos. Felipe, sobre la figura de Rodolfo Hernández, tengo muchos comentarios aquí en redes sociales que están comentando, obviamente, el resultado de las encuestas y, obviamente, la figura de Rodolfo Hernández. Y entonces, mire lo que significa Rodolfo Hernández. En algún momento se coqueteó con Gustavo Petro. ¿Estamos de acuerdo? Así es. En algún momento, esta semana, lo buscó el centro, Sergio Fajardo. Y en algún momento el Centro Democrático buscó o contempló la posibilidad, un sector por lo menos, de apoyar la candidatura de Rodolfo Hernández. Así que en la izquierda, en el centro y en la derecha, lo de Rodolfo Hernández es bien visto. Es decir, es un tipo que no despierta odios, no despierta el nivel de antipatía, el nivel de prevención que sí despierta, por ejemplo, Gustavo Petro o, por ejemplo, el uribismo. Entonces, sí, por eso le decía que la figura de Rodolfo Hernández, por lo menos por un ratico, nos saca de la polarización entre Petro y Uribe. Néstor, Socorrito dice que son de centro. ¿Quién es Socorrito? La esposa de Rodolfo Hernández. Es que hicimos unos reportajes, unas semblanzas, y ella nos está escribiendo. Socorrito es doña... Sí, señor. Doña Socorrito. De Hernández. Y nos escribe y dice, oiga, ojo, dígale a Néstor que somos de centro. Ah, que son de centro. Sí, señor. Como la mayoría de los colombianos que le preguntan de qué son y la gente dice, pues de centro, que es como pues, cuando le dicen, ¿usted qué tal está regular? De hecho es lo que crecen también en la encuesta, Socorrito el centro. está en Bucaramanga en este momento escuchándonos. Sí, señor. Bueno, un saludo a doña Socorrito. Tomo nota que es la esposa de don Rodolfo Hernández, que puede ser... Felicitaciones, doña Socorrito. De pronto usted termina siendo la primera dama dentro de pocos días. Lo cierto es que recoge votos de todas partes, pero el hecho más complicado para Federico Gutiérrez es que Rodolfo Hernández dividió la derecha, se quedó con la porción de centroderecha, sobre todo la desilusionada de Duque, la no continuista. Yo escribí una columna hace 3 meses que se llamaba La derecha no continuista. Esa tenía una opción muy grande y aquí está, eso es lo que no permitió que creciera Federico Gutiérrez. Pero fíjese, además, que en medio de todo, los votos de Federico Gutiérrez, en una parte, se mantiene estable, por supuesto, pero fíjese cómo Rodolfo Hernández crece quitándole votos también a la centro izquierda, y recoge todos los demás candidatos, claro, ¿no? Recoge además, todos sí y bajan cae todos los que están por debajo del 1%, porque además que están más altos. Federico no cae, el que sí cae es Sergio Fajardo, o sea que le muerde más a Sergio Fajardo y a Ingrid pero que a Federico le mordió a Sergio Fajardo en la encuesta anterior la mitad de lo que tenía Fajardo, y con eso fue que creció. Sí, pero ahí hay una realidad en términos numéricos, y es que Rodolfo no le quita a Federico, le está quitando a Gustavo Petro y le quitó a los demás. Claro, el que no ha permitido que Federico crezca dentro de la, pero fíjense, dentro de la derecha estable, no continúa. O sea, pero con ese baja. análisis que creería uno más bien, Héctor, es que no, digamos, Fico no es que le quite a nadie, sino que se estanca. Es lo que uno vería. Él creció en la costa, pero cayó en Bogotá, pero de resto se mantiene estable. Claro. Pero estancarse de segundo es que, no es poca cosa, Lo ¿no? que ocurrió es que en la encuesta si anterior... me hablan de a uno, los oyentes van a poder escucharlos. En la encuesta anterior, Gustavo Petro estaba más fortalecido, incluso en las personas que decían ser de derecha, y esos de derecha, yendo pues al comentario de Álvaro, se fueron hacia Rodolfo y no se los trajo Federico. Es que Federico pues representa el continuismo del gobierno del presidente Duque, y por eso tiene 27%, que es aproximadamente el número de personas que consideran que el gobierno del presidente ha sido bueno. Los demás quieren cambio y están menos en esa discusión en la que a las que a ustedes les gusta, de carácter ideológico. Los ciudadanos no tienen esas discusiones tan ideologizadas como se cree, que de centro, que de izquierda. No, los ciudadanos quieren cambiar estas cosas porque se sienten mal gobernados, porque sienten que la situación política beneficia a unos pocos. Y pues, ¿quién representa el cambio? Pues resulta que lo representaba Petro, y ahora apareció otro que también lo representa genuinamente. Pero es que el cambio, pero el cambio de Petro con Benedetti, con Roy Barreras, con Julián Bedoya, pues sí, ese es el cambio. Voy a preguntarle, pues la gente escogió votar por Rodolfo. Voy a preguntarle, Felipe, a los oyentes si esta encuesta mueve en algo la intención de voto, que la verdad que me parece es lo más importante, porque estoy recibiendo muchos mensajes. Don Julián me dice: la encuesta acaba de cambiar mi voto. Es decir, yo creo, Felipe, que es posible que el tema del voto útil claro, va a recibir hoy un impulso muy importante. Pero ese voto útil... Aurelio, señor, lo escucho. Pero ese voto útil tiene un sello.
Yo creo que en todo lo que ustedes han dicho es cierto con respecto a Rodolfo Hernández. Y aquí podemos hacer un análisis de que son los del centro y que son la derecha no petrista y que son los quieren independientes, etcétera, etcétera. Pero yo lo que creo que hay que mirar es hacia futuro. Sí, la foto ya está. ¿Cuál es el futuro? Y yo diría, el futuro se va a marcar para esta primera vuelta por el voto anti-Petro. De tal forma que usted todo lo que había dicho de Rodolfo y el centro de doña Socorrito y todo lo que le metieron al salpicón, métale uno que yo creo que va a ser el sabor definitivo. La gente va a empezar a decir cuál es el que le puede ganar a Petro y esto le devuelve la campaña a Petro. Entonces le pone en contra a Petro porque fíjese que usted, si hasta hoy la campaña era los pro Petro, en este momento la campaña va a coger el cariz, voto en primera vuelta para el que en segunda vuelta le pueda ganar a Petro, y me parece a mí que ese es el cambio sustancial que traen estas encuestas. Y sí, pero, sí, pero es que la ventaja de eso que dice Aurelio es cierto, Héctor, por una razón, es que Rodolfo Hernández es el que más cosquillas le hace a Gustavo Petro en el hipotético caso de segunda vuelta. Lo que dice Aurelio es cierto, pero también es cierto que hay un sector de la población que quiere derrotar al uribismo, y si lo puede derrotar más rápido en la primera vuelta y no en la segunda, pues va a votar de una vez por Rodolfo para sacar a Fico de la competencia. O sea, por el otro lado, los que quieren derrotar a Petro pueden votar por Rodolfo, los que quieren derrotar al uribismo también votan por Rodolfo. Lo que dice Héctor es que hay un ingrediente adicional que puede beneficiar a Rodolfo Hernández, que sería casi una paradoja. El uribismo puede terminar con Rodolfo Hernández, pero el antiuribismo también, o el antipetrismo también puede terminar. Claro. Es decir, y lo que dice Héctor es que hay gente que puede decidir no votar por Petro, sino votar por Rodolfo para salir del uribismo en primera. Socorrito tiene razón. Y no sé hasta dónde aquí se puede hablar de lo que no miden las encuestas en general, y es, por supuesto, la estructura política. Porque en medio de todo, pues hemos visto que en las elecciones presidenciales es muy posible que no tenga el peso que tiene, por ejemplo, en unas elecciones parlamentarias. Esa estructura política tradicional de llevar los votos de los líderes políticos en los barrios, de conducir a la gente. Pero si eso llegara a tener algún peso, Federico Gutiérrez tendría allí también, no sé si una fortaleza o no, pero todas las estructuras políticas tradicionales están en esa campaña. Claro, pero reflexiones parecidas tengo grabadas de hace 4 años cuando analizábamos lo que pasaba con Germán Vargas. Y ahí está el resultado final. Sí, meses insistiendo en que las maquinarias iban a meter. Mire, las encuestas muestran que las maquinarias no existen. Yo creo, Felipe, que hay que ver el fenómeno de Germán Vargas de hace 4 años. Increíblemente, Fico Gutiérrez lo replicó para esta campaña, y tal vez un poco lo que le están cobrando con todo esto, aunque Federico Gutiérrez no baja, tampoco sube un punto. Es decir, Federico Gutiérrez está en sus platas, Federico Gutiérrez no ha subido. Una vez se produjeron las consultas, llegó al 20 y pico y está en el 20 y pico, está en el 26, 27%. Entonces usted pregúntese enseguida, Felipe, ¿qué es lo que ha hecho que Fico Gutiérrez no siga creciendo? Le voy a lanzar una hipótesis. A ver. Centró su campaña en las maquinarias electorales. Y digo, la comparación con Germán Vargas me parece oportuna, porque eso fue lo que catapultó, pero también lo que sepultó después la candidatura de Germán Vargas hace 4 años. Se dedicó a coleccionar expresidentes. Así que sí, pues que salió César Gaviria a hacer campaña por Federico Gutiérrez. Totalmente irrelevante, eso tal vez le hizo más daño a Federico Gutiérrez, que está graduado como el candidato pues, Néstor, de unos grupos políticos. Las fotos de las grandes concentraciones, padre, de las personas llevadas por los políticos en las plazas públicas, pareciera que ya no indican mucho en una campaña electoral, y están dedicados a mostrar la foto de quién tiene el músculo más grande supuestamente, pero eso no se traduce en votos. Déjeme decirlo como lo dicen aquí en el Caribe, en la calle. Más rechazo genera porque es más maquinaria moviéndose. Claro, Néstor, déjame decirlo como lo dicen aquí en el Caribe, en la calle. La gente dice que está mamada de la clase política, que está mamada de eso que llaman maquinarias. Así lo dicen en la calle, creo que esta encuesta parece expresarlo. Y un agregado, Néstor. Señor. A mí me parece que fue importante para Rodolfo Hernández el que Petro no hubiera ido a los debates. Y voy a explicarlo por qué. Resulta que cuando Petro deja desocupada la silla
el ataque contra Fico, en la línea de lo que ustedes están diciendo, lo encabeza Rodolfo Hernández. Yo los debates que vi, por ejemplo, el debate que hicieron algunas cadenas colegas, Rodolfo Hernández, perdóneme la palabra, se puso de ruana a Fico Gutiérrez. No, Entonces, claro, Petro cometió ese error, le dejó el ataque a Fico en boca de Rodolfo Hernández, él se sustrajo en un acto, yo diría, de cierta sobradez, y eso catapultó más a Rodolfo Hernández. ¿Sabe qué va a producir esta encuesta? Que Petro va a tener que ir a los debates claro, la próxima semana. Que van a tener que modificar estrategias, porque Petro está bajando, porque Federico Gutiérrez no sube medio punto y porque Rodolfo Hernández se los está tragando vivos con un discurso, el discurso anticorrupción. No habla de más, ¿no? Porque él habla solamente de anticorrupción, Ricardo, solo corrupción. Le preguntan por el medio ambiente aquí en Caracol. No, pues eso es lo que iba a decir. Anticorrupción. Mire, en el debate de medio ambiente que fue hace 15 días... Consistencia se llama sí, eso. claro. Paola, hace 15 días en el debate de medio ambiente, que no fue Petro, el señor Rodolfo Hernández, como dice Aurelio, se robó el show con 4 o 3 frases. Y él hablábamos de deforestación y decía, esto es culpa de los ladrones, esto es culpa de los corruptos. Ladronera. La ladronera. Y con otra frase que tal vez ha hecho carrera, él dijo, yo no sé hacer todo, pero yo me voy a rodear de gente que lo sepa hacer. O sea, yo no conozco el Estado. Y ese discurso también es muy fácil. Y tal vez con una cosa adicional, Paola, en la encuesta. Decía Héctor que mucha gente pues, dice por quién va a votar, no necesariamente, y Álvaro también, por su filiación política. En la encuesta el principal problema, que volvió incluso a repuntar, es el de la corrupción, que es la bandera del señor Hernández. Sí, y el discurso anticorrupción no es de Petro, el discurso anticorrupción no es de Ingrid Betancourt, el discurso anticorrupción, bueno, que en general todos lo han mencionado. ¿Quién está con la corrupción? Nadie. Pero el dueño del discurso anticorrupción es Rodolfo Hernández, que con un lenguaje claro, con un lenguaje clarísimo, repite una y otra vez, hay que acabar con la ladronera. Entre otras cosas, si usted ve los 4 primeros decretos que proyectó Rodolfo Hernández, no es ni emergencia económica, que sería el de Petro, ¿no? No es nada ni reforma tributaria. Rodolfo Hernández dice 4 decretos el día que llegue a la Casa de Nariño. La Casa de Nariño se vuelve un museo. ¿Usted vio eso? Sí, porque además desocupa las oficinas porque acaba con todas las consejerías. Elimina todas las consejerías presidenciales, le quita los carros a los funcionarios públicos y restablece relaciones con Venezuela. Y vende el avión. Eso es lo que eso es lo que haría Rodolfo Hernández. Y me parece que es más, yo le digo otra cosa que haría. Señor. A mí me alcanzó a decir que el día que llegue a ganar se posesionaría en el pueblo más pobre de Colombia. Sin nada de alfombras rojas, sin invitados, sin nada de show en la Plaza de Nariño, sino se va al pueblo más pobre de Colombia con su esposa y con sus hijos. Y con nadie más. Entonces yo creo que esas cosas logran gustar. ¿Rodolfo Hernández es populista? Pues un poco sí. Rodolfo Hernández se parece a Trump, pues un claro poco sí. Rodolfo Hernández es un poquito de izquierda, un poco sí. ¿Quién sería el ministro? ¿Quién sería, Paola? ¿Usted se dio cuenta quién sería el ministro de Cultura y de Ambiente? Que yo entiendo que no tienen nada en común, pero él dice que fusionaría los 2 ministerios. ¿Vio quién sería el ministro, Felipe, de Rodolfo Hernández? No sé. William Ospina, el escritor. Sí, el escritor. Le dijo que Mauricio Cabrera sería el ministro de Hacienda. Pero para no especular, yo le quiero decir una cosa que me parece clave. Déjeme hago una acotación aquí amable con Paola. Se perdió la vicepresidencia. Hola, Paola, tengo varias preguntas. Es que gracias a eso que está subiendo en las encuestas, Felipe. Pero Paola, no sé, todavía puede llamarlo. Hubiera sido chévere tenerla usted vicepresidenta. Paola, dígale que usted todavía está lista para algo, cualquier cosa. Y quizás si estuviera Paola ya hubiera para que empiece a bajar. Menos 10, menos 15, menos 20. Pero le quiero decir algo, espérese. Me parece que él de manera premonitoria lo dijo hace 2 días. Yo decido quién gana, me volví el bizcocho más arrecho de Colombia. Es el fiel de la balanza. Claro que lo es. 7 de la mañana. Pero yo le agrego la última. Les diga él que van a votar. Eso la última es un poco de una cosa pequeña. El contraste es que Rodolfo Hernández está con su discurso de austeridad y las noticias que vienen del gobierno en estos mismos días son de la compra de un avión al final frustrada por $8 millones. Entonces tampoco es que haya un contexto que permita que pase adelante un discurso como eso. A lo de los decretos, a lo de los decretos, de Rodolfo, agréguele una que no le han nombrado, que no va a cobrar el sueldo y que lo va a ceder. Esa fue la que tiró antier. Que el sueldo lo va a regalar. No, es que él es como un hizo en señor Bucaramanga, ¿no? Rico, empresario, que dice que no necesita el sueldo, que él no está ahí por el sueldo. Todo eso
lo mete en un paquete que me da la impresión está causando un efecto. Todo el paquete, Rodolfo Hernández. Un saludo a doña Socorrito, que nos escribe doña Socorrito. Néstor, yo creo que es importante cuando usted mencionaba versión de la encuesta, Daniel, simplemente para hablar de que se hablaba por qué Fico se estancó, yo creo que también concentró la gran mayoría de los ataques de todas las campañas, no solamente en los debates, sino, o sea, es el único candidato que tenía en otra campaña un antifico. Y creo que ahora Rodolfo Hernández va a empezar a generar ataques también, o sea, va a empezar a traer ese pararrayos de los que sienten que les mordió. La campaña, no en la campaña de Petro nombraron un antirrodolfo. Un antirrodolfo. Pero la campaña es muy diferente Petro Rodolfo que Petro Fico. Sin duda. Estamos de acuerdo. Esos números están ahí clarísimos. Hay que decir que sería concentra ataques. Divertido y llamativo un debate entre Petro y Rodolfo, ¿no? Petro mano a mano mucho entre con Petro qué y Rodolfo. atacar a Federico y no tiene mucho con qué atacar a Rodolfo. Atacar a Rodolfo, ¿cómo se ataca a Rodolfo si no ha propuesto mayor cosa? En el momento en que Petro ataque a Rodolfo Hernández, lo primero que usted debe pensar es, pero ¿cómo así si se estaban coqueteando hace 2 o 3 meses? Claro, pero de todas maneras hay que recordar que Rodolfo Hernández está llamado a juicio por un caso de corrupción y que las pruebas en el expediente lo comprometen de alguna manera. Eso no es un hecho menor. Y el juicio continúa después de primera vuelta, Néstor, por el caso de corrupción de Vitalogic, alcalde de Bucaramanga. Opiniones sobre la encuesta, opiniones sobre el ligero descenso de Gustavo Petro, sobre el estancamiento de Fico Gutiérrez y sobre el notable ascenso de don Rodolfo Hernández. Ustedes pueden consultar la encuesta, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales si usted quiere escribir, si usted quiere opinar. Me parece que está causando esto un gran movimiento telúrico en la política colombiana. Daniel, lo escucho. Néstor, fíjese cómo contrasta esta encuesta de Inbamer con todas las otras que han salido en la última semana o en las últimas 2 semanas, donde Petro, fíjese en esas otras, continuaba subiendo, Federico cae y Rodolfo Hernández sube ligeramente. En esta, que es mucho más, tiene un tamaño muestral mucho más grande, es mucho más cuidadosa en que el análisis de qué persona se hace en los resultados finales. Lo que pasa es que Petro baja 3 puntos, Federico se mantiene y Rodolfo se dispara casi 7-8 puntos porcentuales, que es distinto a las otras que han salido esta semana. Yo le tiendo a creer mucho más a esta por el marco muestral, por el mecanismo de recolección de datos y también porque es la última que se tomó de las que han salido esta semana. Entonces yo creo que esta nos da una imagen mucho mejor de lo que, mucho mejor de lo que está pasando. Vamos a ver si el impulso que tomó Rodolfo Hernández en las últimas 2-3 semanas le alcanza para llegar a quedar de segundo.